Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Vamos a hacer un balance, un repaso y un análisis ya más sosegado de lo que es el ascenso del Real Valladolid a Primera División. Y es que el otro día lo contábamos todo, de manera atropellada, pero lo contábamos todo. El domingo también con atenciones diversas, porque no solo estaba la Segunda División en juego, los más fieles del lugar ya lo sabéis. Así que es momento de reposar todo lo que nos dejó ese ascenso del Real Valladolid y de analizar su temporada, como ya hicimos con los ascensos del Castellón, del Depor, de Primera Federación a Segunda División, y como haremos la semana que viene con el segundo ascenso, que, bueno, como además no tengo ninguna implicación sentimental, no me duele en prendas decir que va a ser el del Leganés. Si no, por aquello del contragafe, igual me cortaba un poco de decirlo, pero vaya, va a ser el Leganés y así iremos repasando los ascensos como el del Real Valladolid, aunque os digo una cosa, ninguno va a ser tan épico como lo del domingo pasado, porque parecía hecho a golpe de guión de cine, como yo comentaba sobre el Barça de Xavi y de Flick, pero por diversos motivos, por motivos opuestos, mejor dicho. Y es que el Real Valladolid el domingo pasado tenía opciones de subir, es evidente, si no, no lo habría conseguido, pero quien más, quien menos, pensaba, también tirando de cábala histórica, que el ascenso se consumaría en la última jornada, por aquello de que en el Real Valladolid se sufre hasta el 90, que cantaba el otro, y también porque en Tenerife fue donde subieron en 2007. En 2007 subió el equipo blanquivioleta con Mendilíbar, a falta de muchas jornadas para el final, no tiene nada que ver una temporada con otra, pero vaya, quien más, quien menos decía, el Tenerife no se jugará nada, el Pucela depende de sí mismo, pero tampoco hay garantías en esta segunda división con la igualdad que hay, más por lo bajo que por lo alto, de que vaya a sacar todos los partidos adelante con facilidad. Bueno, lo normal, con la igualdad que había, es que se resolviera en Tenerife. Y seguía siendo lo normal hasta los últimos minutos, cuando llegó el 1-2 del Villarreal B y cuando quien más, quien menos estaba rezando, cruzando los dedos y acostando a los niños para que no marcara el Eibar en el Molinón, porque en este caso, que no se produjo, habría dependido de sí mismo el equipo armero. Como lo que llegó fue el gol del Real Sporting de Gijón, pues le ayudó al Pucela. Mira tú las ironías del destino, son dos equipos que no se llevan muy bien últimamente, o dos aficiones, o bueno, que no es el mejor roce de los equipos de la segunda división. Pues bien, el Real Sporting lo primero se ayudó a sí mismo, lo segundo, indirectamente y sin que a ellos les importara lo más mínimo, le ayudó al Real Valladolid. Un Real Valladolid que lo mismo, se tenía que echar una mano, porque tenía que remontar un 1-2 adverso contra un Villarreal B que estaba descendiendo, pero que estaba dando aroma, estaba propiciando saudades de, además siendo Ronaldo el presidente, nunca mejor dicho lo de saudades, propiciando saudades de lo que ocurrió hace 2 temporadas con el Real Valladolid contra la Real Sociedad B, a falta de pocas jornadas, que pinchó y luego tuvo que acelerar y ganar en Eibar, por ejemplo. El caso es que esto no se iba a dar así esta vez, porque llegó un gol en el minuto 91 de Meseguer a la Limón con el portero del Villarreal B en propia puerta, y sobre todo lo que desató la locura y el tanto definitivo, el héroe del ascenso, es Mamadou Sila, que transformaba un penalti por mano, un penalti moderno de estos, pero penalti al fin y al cabo, tal y como están las leyes hoy en día del fútbol, para poner el 3-2, desatar la locura en el 97 y una vez finalizado lo del Molinón y lo de Zorrilla, confirmar el ascenso. Bueno, incluso tuvo una última ocasión el Villarreal B con Ferrari al que se le gripó el motor, pero el Real Valladolid, con todo el suspense del mundo propio de una película de Hitchcock, solo faltaron los cuchillos porque acabó ascendiendo a Primera División y se consumó, por tanto, como un equipo ascensor, el equipo ascensor de Europa, por lo menos uno de los que más. Hoy estaba leyendo yo datitos de Albert Cuesta, un periodista que colabora con el Norte de Castilla. Bueno, no sé si es periodista, pero es un colaborador de El Norte de Castilla. Y la verdad es que en clave blanca y violeta es interesante leerlo. Y estaba haciendo una tabla, un ranking, una lista, una competición de los conjuntos de las 5 grandes ligas que han ascendido y descendido más veces en el siglo XXI.
y el Pucela no tiene nada que envidiarle a nadie, porque desde 2000 hasta 2024 es el octavo equipo que más ha ascendido y descendido. Pero es que si contamos solo desde el primer descenso del Pucela en el siglo XXI, que fue en 2004, hasta hoy, 20 años exactos, está empatado con los otros 4 que más registran, que más cambios de categoría registran. Un total de 10 veces, ya comento, 10 veces que se reparten a partes iguales. 5 descensos, 5 ascensos, porque podía ser que hubiera bajado alguna vez a primera red y entonces ya no se repartirían de igual modo. Ya no serían 5 y 5. Pues sí, en el caso del Pucela son 5 y 5. Y además, una cosita que añado yo de mi cosecha, que es que los últimos 4 años está subido en la peonza. O baja o sube, o baja o sube. Vamos a ver si esta temporada que viene se rompe esa dinámica porque tocaría bajar si seguimos así, pero no creo que el Pucela tenga por qué renunciar a mantener la categoría en primera división. Pero esto me parece brutal. Habla de la inestabilidad del club, que todavía hoy Ronaldo sigue coqueteando con la venta, aunque como ha ascendido pues se lo ha pensado mejor. Todavía hoy se palpa de manera latente la división entrenador-jugadores, o mejor dicho, entrenador-grada, presidente-grada, vamos, que es todo un polvorín, que el Pucela no ha sabido gestar proyectos sólidos y duraderos en la categoría de oro del fútbol español y se ha vuelto a ganar la oportunidad de hacerlo. El 13º club mejor de España por ranking histórico. Ya tendremos que comprobar si lo consigue o no. Pero esa ya será otra historia. La historia de esta temporada ha sido de sensaciones muy malas, horribles, diría yo al principio. Recordad, además, es algo que está bien para ponerlo en perspectiva. Primero, lo poco que sé yo de fútbol. Segundo, el clima que se respiraba en agosto en la ciudad. Yo al principio pensaba que el Pucela, con esos vaivenes también de la propiedad, con cambio. Es que la temporada que está en curso todavía arrancó con un cambio de director deportivo a mitad de julio, muy cerca ya del comienzo de la liga. No sé si era julio o casi principios de agosto. Con lo cual, el clima que se respiraba en la ciudad era de posible zaragocización. O sea, de quedarse aquí en segunda división toda la vida, de incluso que te pudiera ocurrir como a un Deportivo de La Coruña, que en el peor de los casos pudieras bajar en una temporada tontísima, porque no se había puesto nada desde la propiedad para pensar de otra manera y la plantilla estaba a medio hacer al empezar la liga. De hecho, ahora voy con unos datos que os van a dejar anonadados, yo creo que incluso a los seguidores del Real Valladolid. El caso es que esas sensaciones horribles fueron revirtiéndose sin prisa pero sin pausa. El equipo fue de menos a más, siempre generando dudas, nunca dando un pozo de equipo invencible y que iba a piñón fijo a por el objetivo del ascenso, pero sí que es verdad que desde el primer tercio del campeonato, cuando enganchó 5 victorias seguidas, parecía que como mínimo el playoff estaba a tiro y más sin haber ningún equipo destacado, podría incluso soñarse con el ascenso directo que no se empezó a creer en él de verdad hasta la recta final, hasta el momento de la verdad, con ese desenlace apoteósico que ya os he relatado. Realmente fue un desenlace propio de otros escenarios, cada cual aquí que eche a volar la imaginación y que recree el escenario correspondiente, por aquello del gol en el 97, de que fuera de penalti discutido por algunos, etcétera, etcétera. Pero esto se empezó a ver posible desde semanas antes, porque comento que hubo 2 rachas de 5 victorias del Real Valladolid, una fue entre septiembre y octubre, y sobre todo la importante, bueno, esta fue importante porque el Pucela empezó con 4 puntos de 15, es decir, en puestos de descenso. Es que es alucinante. Pero luego, para ya consumar su fama de equipo ascensor, la racha clave fue la de abril y mayo. 5 victorias seguidas, con portería cero encima,
7 porterías a cero consecutivas en ese tramo. También ahí se incluye algún 0-0, como el del partido contra el Levante y el del encuentro contra el Español. Por eso las porterías a cero son 7, pero las victorias solo son 5 seguidas. Y eso sí, como la portería a cero te garantiza mínimo un punto, esto incluso los que somos de letras lo tenemos claro, pues sumó el Pucela 24 de los últimos 30. Es una racha todavía vigente, con 3 victorias, perdón, con 7 victorias y 3 empates, desde la jornada 32 hasta la 41, ambas inclusive. Y ahí es donde se fundamenta en una categoría en la que cuesta mucho ganar, donde el propio Leganés ha sumado empate tras empate, tras empate, tras empate, es donde se fundamenta la posibilidad de ascender de manera directa, que hasta que no ha entrado la primavera no se ha visto clara. Y ahora toca hablar de la redención del Papa. Porque, a ver, ya estamos tardando en tocar el tema, que es el tema de moda, puesto que en toda España ha sido noticia cómo la afición del Real Valladolid, incluso después de que el equipo haya ascendido, cantaba Pezzolano dimisión. Pero bueno, ¿cómo no lo va a cantar la afición si él mismo se arranca por solear? Es un personaje muy carismático, el Papa Pezzolano. Ahora daré mi impresión y mi diagnóstico y lo que debería ocurrir y lo que va a ocurrir. Pero ayer, mitiquísimo, alguno dice, el Papa es Dios. Gaby dice, el Papa es Dios, porque empezó a cantar, Pezzolano, dimisión, Pezzolano, dimisión. Y además con esto desconcertó al, entre comillas, enemigo, porque la afición lo cantó con mucha menos fuerza que si él no se hubiera arrancado. Esto se dice poco. Bueno, es un personajazo el Papa. En meses anteriores dijo que ojalá pudiera renovar por 4 o 5 años. Yo creo que solo por fastidiar a la afición que iba en su contra. Es que cuando se anunciaba que había un ultimátum contra él, porque claro, ultimátums ha tenido unos cuantos, justo antes de esa racha triunfal del partido contra el Eibar, que es el primero en el que cuentan los 24 puntos sobre 30, pues justo antes había perdido el equipo en Ferrol contra el Racing Club Ferrol 2-0 y ya parecía la situación insostenible, porque es que fuera de casa solo había sumado 4 victorias en toda la liga. Curiosamente, ahora en esas 5 victorias seguidas que acumuló entre abril y mayo, consiguió 3. Bien, pues en aquel momento es cuando todo el mundo pensaba que lo iban a echar al Papa Pezzolano. Ronaldo Nazario lo sostuvo y cuando él conoció la noticia, salió ante los medios de comunicación en una captura rápida ahí con los micrófonos ojo a visor y dijo, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Y desde entonces, desde el vamos arriba, fue arriba el Real Valladolid. Esto es así, estos son hechos, esto no se puede discutir. Estos son datos y ya está. Hablando más en serio, aunque esto todo sucedió, entonces hay que contarlo. Pero ciñéndome un poquito más a lo que es mi análisis, pienso que es un entrenador que no tiene pelos en la lengua para ser muy beligerante incluso con su propia afición. Entonces, como las aficiones normalmente lo que quieren es que se diga que son las mejores, que siempre están al lado del equipo, porque además suele ser así. Y la del Real Valladolid también lo ha demostrado con récord de socios en segunda. Pues cuando hay un entrenador que no soporta bien las críticas, porque esto también suele suceder a menudo, que los entrenadores tienen un ego altísimo y que no soportan que alguien ponga en tela de juicio su trabajo, pues claro, choca mucho en la opinión popular que el entrenador, en vez de decir algo que no piensa, lo que haga es echar más leña al fuego y decir, yo me quiero quedar, hay mucha afición que no suma nada, yo me debo a Ronaldo, Ronaldo es un gran presidente, que claro, Ronaldo también está muy discutido por lo que os he contado del caldo de cultivo que venía del descenso, de mantener al Papa Pezzolano, de una configuración tardía de plantilla, de una decisión desastrosa como cambiar de director deportivo en mitad del río del verano. Entonces, claro, la manera de comportarse del Papa Pezzolano es excéntrica, es
desafiante, incluso en algunos momentos. Contraviene el mandato del libro del entrenador, de cómo debes actuar en rueda de prensa. El caso, y ahora ya os doy opinión personal, es que a mí el Papa Pezzolano me cae bien. ¿Qué queréis que os diga? No lo puedo evitar. Me cae bien. Me cayó bien desde que llegó. ¿Cuál es el problema? Que a mí me cae bien. Primero, no siento al Real Valladolid de cuna, porque yo ya sabéis que soy de Zamora y del Zamora. Y segundo, que los motivos por los que me cae bien o muy bien el Papa Pezzolano no tienen que ver con lo futbolístico, en su mayoría, sino que tienen que ver con, primero, ser uruguayo, segundo, ese espíritu de rebeldía, de llevar la contraria, que a mí me suele gustar, la gente que va a contracorriente. Y tercero, porque cuando llegó sí que a mí me convenció desde la propuesta futbolística. El año pasado, que sumó 7 de los primeros 9 puntos y que parecía que iba a conseguir el objetivo de la salvación, remolcando a un equipo que estaba hundido, sinceramente, con Pacheta. Y a mí, esa capacidad de, a diferencia del burgalés, no venderle neveras a un esquimal, que se basaba mucho en ello, el entrenador de Salas de los Infantes. A mí eso me conquistó porque además habló bien del Getafe de Bordalás, dijo que defender era muy importante, lo demostró con un planteamiento en Villarreal, que la verdad es que fue fantástico y le dio sopas con onda a Quique Setién. Pero, ¿qué queréis que os diga? No he vuelto a percibir ese espíritu y a ese entrenador en la temporada de segunda. Ha hecho cosas muy bien, porque si no haces cosas muy bien no subes, pero no he vuelto a detectar ese entrenador que a mí me inspire confianza suficiente para pensar que esta vez sí va a ser la buena para el Real Valladolid y se va a mantener en primera división al mando de Pezzolano. Pienso que deberían rescindirle el contrato. En esto sí que coincido con la mayoría de la gente. Ya me sabe mal estar en la opinión de la masa. Me cae fenomenal el Papa, pero precisamente para que no se hagan daño las partes, creo que es el momento justo de decir hasta aquí. Primero porque el entrenador se ha redimido, el Papa, ese hombre excomulgado por sí mismo, ese hombre canonizado por muy poquitos en la ciudad, ese hombre que generó la división y la dimisión, pues el año pasado descendió, este año ha conseguido que el equipo recupere la categoría. Entonces, una por otra, currículum intacto y hasta mejor ocasión. Y sobre todo porque el clima en primera división es irrespirable. En segunda división ganas muchos partidos. Si eres el Real Valladolid, lo que ha quedado patente es que vas a ganar muchos partidos. Por mucho que a principios de año parezca lo contrario y que no siempre haya sido así en otras épocas. Pero es más fácil ganar que perder. Esto en primera división no pasa. Y si ya ha sido todo, digamos, extraño, controvertido, enrarecido, con muchas victorias, en el momento en el que la vitamina de los resultados deje de llegar, esto puede ser irrespirable. Entonces, pienso que tanto para el club como para el Papa Pezzolano, lo mejor sería hacerse a un lado y que pase el siguiente, porque no habría heridas. Sería un final feliz para todas las partes. Y pienso que, si bien es extraño que cuando un equipo sube se cambie de entrenador, también hay ejemplos que han salido bien. Y me remonto precisamente al Deportivo Alavés, que ascendió con José Bordalás en 2015-2016. Aquello no lo entendimos nadie, que cambiaran de míster. Pusieron a Mauricio Pellegrino y con Mauricio Pellegrino se cascaron un pedazo de temporada en la categoría de oro, incluso con una final de Copa de por medio, con Teo, con Marcos Llorente, etcétera, etcétera. Creo que el Real Valladolid debería plantearse muy seriamente hacer esto. Lo digo como lo pienso. O sea, si pensara lo contrario también lo expresaría. Ya sabéis que aquí venimos a hacer ruido y a decir lo que pensamos. Pero creo que sería lo más normal y que como es lo más normal, Ronaldo no lo va a hacer. Así que cuento con que el Papa Pezzolano va a ser el entrenador del Real Valladolid, por lo menos para empezar la liga, y ojalá puestos a mantenerlo, pues se mantenga también hasta el final del campeonato. Eso sería una muy buena señal, entiendo, porque si no, si el equipo va muy, muy mal, creo que en algún momento Ronaldo tendría que apretar el gatillo. Claro, la renovación una vez ascendió es automática para el Papa Pezzolano.
Dicho esto, ¿con qué estilo ha ascendido el Papa Pezzolano? Pues yo le compro totalmente una expresión que soltó en una rueda de prensa, yo creo más bien para desembarazarse de la pregunta que porque de verdad lo creyera, pero creo que acertó. Él definió el estilo del Real Valladolid desde su llegada como híbrido. Y no le falta razón, porque no se parece en nada lo de final de temporada a lo del principio. ¿Sabéis que el ascenso del Castellón lo glosé con un once ideal del equipo? El ascenso del Deportivo lo glosé con un once ideal del equipo. Y aquí voy a dar dos. Aquí voy a dar dos, pero para establecer el contraste. Porque el conjunto blanquivioleta, que empezó, ya digo, con una preparación lamentable, con una confección de plantilla tardía, con una dirección deportiva volátil, pues en agosto tenía una plantilla muy diferente a la que ha acabado consiguiendo el ascenso de categoría. Para muestra, el botón de la primera victoria de esa racha inicial de 5 entre septiembre y octubre, que hizo que el Real Valladolid saliera del hoyo, en el que se había metido con los primeros 5 encuentros, sumando solo 4 puntos de 15. Y en esa primera victoria contra el Cartagena, que solo era la segunda del campeonato después del día inicial contra el Real Sporting de Gijón, ojo al 11 que sacó el Real Valladolid. John Víctor en portería, Poyomo, Gustavo Enrique, David Torres como tres centrales, Luis Pérez y Sergio Escudero como carrileros largos, Juric, Monchu, Iván Sánchez en el centro del campo, Kennedy y Sila como delanteros. Para colmo, el gol de la victoria en el 90 lo marcó Cedric, que ya no está entre nosotros, o sea que el club se peleó con él y que no sé muy bien qué es lo que pasa ahí, pero que desde luego Cedric ya no es santo de devoción del Papa. Fijaos ese 11 y entiendo que no os ha dado no os ha dado tiempo a anotar, no hace falta, no pasa nada, pero repaso la alineación de la última jornada o de la penúltima del campeonato, de la jornada del ascenso, del Real Valladolid contra el Villarreal B. Masip, bajo palos, ya no está John Víctor. Luis Pérez, se mantiene. Javi Sánchez, Tárrega, los dos nuevos. Escudero, se mantiene. Oliveira, nuevo. Monchu, se mantiene. Meseguer, nuevo. Anuar, nuevo, respecto a ese día del Cartagena. Moro, nuevo. Y Sila se mantiene. O sea, 4 jugadores de 11 repiten solo de un 11 de septiembre a un 11 de mayo. Luis Pérez, Sergio Escudero, Monchu y Mamadou Sila. No sé si he dicho Meseguer que se mantenía, no, Meseguer, a falta de lo que haya podido decir hace 30 segundos, era novedad en ese segundo 11. A ver, es un poquito exagerado, porque también para poner a uno u otro jugador, pues influye alguna lesión, alguna sanción, pero he querido coger esos dos partidos porque sí que me parece una muestra que viene a denotar muy bien qué es lo que ha sido la temporada del Real Valladolid. Llena de altibajos, llena de ascensores dentro del equipo ascensor, jugadores que entran y salen, mercado de invierno en el que se ha tenido que remendar carencias de lo de verano y en definitiva solo se ha dado con la tecla a final de temporada, porque este 11 del Villarreal B sí que es un 11 muy parecido al que ha conseguido esos 24 últimos puntos sobre 30 posibles. Pero todo llega tras el partido de, no solo de Ferrol, que ya digo que ahí hubo catarsis, sino incluso tras el partido de Eibar y de Levante en casa, a finales de marzo. Este 11 solo cambia, solo es reconocible con el 11 actual a partir de la primera jornada de abril, del 7 de abril, que es cuando el Real Valladolid rompe la racha de 6 meses sin ganar fuera de casa, que ya he comentado antes, que eran 4 victorias en los primeros meses, después ninguna, entre diciembre, enero, febrero, marzo, y en abril llega esa primera victoria con el equipo blindándose más en defensa, con Lucas Oliveira metiéndose en el pivote, un refuerzo brasileño de la confianza del Papa, que ya conocía de etapas anteriores y que llegó del fútbol brasileño como tantos otros. Ahí, ese central que empieza a ejercer de medio centro, ese centro del campo más poblado, con Monchu, Meseguer, con Anuar, ese Tárrega que luego hablaremos a la hora de destacar a jugadores, que se empieza a hacer fundamental y en definitiva el Real Valladolid es cuando se fortifica con esas 7 porterías
a 0 seguidas, y cuando va para arriba de verdad. Es cuando el vamos arriba que se traduce con este cambio de 11, pero es brutal porque caen jugadores como Iván Sánchez, caen jugadores como Lucas Rosa, caen jugadores como, no sé si he dicho, Stanko Juric en el medio campo, que era hasta el momento el más destacado de la primera vuelta. Por tanto, el Real Valladolid que no se hace fuerte a base de marcar goles, porque, datito que os doy, el Real Valladolid ha marcado 50 goles, es el que menos de los 6 equipos de playoff. No es que haya marcado menos solo que el Leganés, que tampoco tiene muchos más. Es que ha marcado menos que el Real Oviedo, que el Real Sporting, que el Real Racing Club de Santander, que el Real Club Deportivo Español de Barcelona, incluso menos que el Burgos, que va en media tabla. Un gol menos que el Burgos. Vale, puede parecer anecdótico, pero bueno, sigue siendo interesante porque el último partido del Pucela marcó 3 y ni con esas pilla al Burgos en el aspecto goleador a falta de una jornada. Eso sí, en defensa, que no era nada del otro mundo el equipo, con esas 7 porterías a 0 seguidas, se coloca como el tercero que menos ha encajado, 34 goles en contra, solo por detrás del Huesca, sí, del Huesca. Mira que ha tenido una racha mala en los últimos tiempos. Bueno, pues 33 goles solo en contra, porque fue brutal lo de enero, febrero y marzo del equipo de Antonio Hidalgo. Y el líder en este aspecto es lo que le vale también el ascenso, el Club Deportivo Leganés, que solo ha encajado 27. Pero el estilo, no me digáis que no es híbrido. Un equipo que empieza siendo muy alegre, que lo mismo es capaz de ganarte un partido 3-2, como hizo contra el Mirandés, o como remontando además muy al final también, o como realizó el pasado domingo contra el Villarreal B, que de empatar a 0, a 0, a 0, 1-0, 1-0, 1-0, como contra el Eldense, como contra el Huesca, y así sucesivamente. Un estilo híbrido, sin ninguna duda. Aquí creo que es difícil discutirle el asunto al Papa Pezzolano. Y ya para finalizar, ¿quiénes son los jugadores más destacados? Bueno, pues yo no me voy a quedar con Mamadou Sila, que yo creo que ha superado expectativas, más que nada porque nadie esperaba mucho de él, y es el héroe del ascenso, ha marcado 8 goles, es el máximo realizador del equipo, pero vaya, un equipo que asciende y en el que nadie llega a la decena de goles, pues implica que desde luego ese no es su punto fuerte. 50 goles en 41 partidos, poquito más de uno por encuentro. Ya sabemos que la liga es hipertensión, es más rácana en ese aspecto que la primera división, pero aún así sigue siendo bastante poco. Sila tiene 8 goles, pero para mí los dos siguientes goleadores son bastante más, no sé si más importantes, pero sí que dan más esperanzas a futuro al Real Valladolid, que son Monchu y Meseguer, cada uno con 6 tantos. Estos dos centrocampistas de perfiles muy distintos entre sí, Monchu mucho más organizador, encargado del balón parado, Meseguer con mucha llegada de segunda línea, con algunos partidos espléndidos, como el que se marcó contra el Racing de Santander en enero-febrero. Creo que han sido los obreros silenciosos del ascenso del Real Valladolid. Monchu, ya digo, más en plan mago, Meseguer más en plan box to box. Me quedo en el apartado defensivo con uno que va a seguir y otro que es casi imposible que continúe. Hablo de Boyomo. Boyomo ha sido la constante. Es verdad que en los últimos encuentros ha entrado Javi Sánchez en vez de él, pero sí que ha tenido un papel importante a lo largo de toda la temporada. Era un fichaje del Albacete Balompié y ha salido bastante bien. Tiene sus lagunas de concentración, es un central con muy buenas condiciones, muy joven y con margen de mejora. Todos en segunda división tienen margen de mejora. Boyomo a veces tiene errores de bulto, sobre todo en la primera vuelta, y al entrenador le da menos confianza que un Javi Sánchez que quizá no tenga tanto potencial, pero que a lo mejor es más fiable. El caso es que lo tengo que destacar porque alguien de la defensa hay que destacar de un equipo que se ha basado en eso para subir, como he contado, en última instancia es en lo que se ha basado, aunque no siempre haya sido así. Y por supuesto, sobre todo en César Tárrega, este central de la propiedad del Valencia, y más viendo la política de fichajes del Valencia, que es inexistente, lo normal es que sea capitán general el año que viene, porque encima si Mosquera se va, que bueno, tampoco está claro, tampoco quiero yo que el Valencia ahora desfalque la plantilla, pero incluso como compañero de defensa de Cristian Mosquera o de quien sea este chico, más en un Valencia de entreguerras, lo normal es que más pronto que tarde se asiente en el primer equipo, porque
la corpulencia que tiene, la altura, el poderío aéreo, la capacidad para liderar también con su corta edad, esa zaga blanquivioleta, por asentarse muy rápido en el fútbol profesional, donde apenas había tenido experiencia, cuando llegó muy al final del mercado de enero. Hay que decir que el mercado de enero fue mucho más productivo que el mercado de verano. Pues todo ello hace de un jugador como César Tárrega un jugador a seguir, pero no en clave blanquivioleta, como sí espero que sea Monchu y Meseguer. Y os decía, mercado de invierno muy pródigo, porque Amat Ndiaye, que llegó en enero, no me quiero olvidar de él. Metió 5 goles, nada más llegar, 2 dobletes incluidos, era una locura. El doblete contra el Real Zaragoza, contra el Real Oviedo, también gol por ahí al Real Sporting de Gijón, fuera de casa. Se ha lesionado, pero es una lástima, porque creo que ese 11 final que os he relatado, con una banda derecha más incierta, a veces Anuar, a veces Iván Sánchez, habría podido tener un protagonista ideal en la figura de Amat Ndiaye. De hecho, es que si no fueran las lesiones, este chico no podría jugar en segunda división. Este jugador es carne de primera división. Así que confío en que se quede él, Amat Ndiaye, el senegalés, que siempre me ha gustado, yo creo, un poquito más que a la mayoría de futboleros de España, incluido al entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre. Y quiero hablar también de Raúl Moro. Lo dejo para el final porque Raúl Moro apenas ha jugado 1.453 minutos. Solo ha participado en 29 partidos de los 41 y apenas ha completado 3. Son datos que si los alineamos con únicamente 2 goles y 5 pases de gol, te pueden saber a poco. Y a mí me saben a poco los datos. Pero es cierto que cuando uno contempla los partidos del Pucela con atención, se da cuenta de que este es el distinto. De hecho, le preguntaban el otro día a cierto periodista que cubre la información del Real Valladolid, a Juan Carlos Samón, en el programa de emisión nacional en tiempo de juego, quién es el que va a meter el gol del ascenso, y dijo Raúl Moro. Y bueno, no se equivocó por tanto, no se equivocó por tanto porque metió el 1-0 que abría el camino, después llegaba la remontada del Villarreal B y ya la agonía final favorable al Real Valladolid que hemos empezado relatando. Pero Raúl Moro, aparte de tener esa capacidad de desborde, solo contar con 21 años y ser un futbolista que ha demostrado implicación, desequilibrio y capacidad de marcar las diferencias y de echarse el equipo a la espalda, creo que es un futbolista perfecto para hacer club, para quedarse durante varias temporadas en el Real Valladolid y además por idiosincrasia, por la manera de ser del chico, creo que esto sería fantástico. Y también lo digo porque justo antes de hacer este vídeo he estado leyendo a algunos aficionados y aficionadas del Real Valladolid, en este caso aficionadas, como una compañera que es Susana Hernández, que va en silla de ruedas, y bueno, me metí en su perfil de Twitter por simplemente curiosear, a ver cómo veía ella la situación en clave blanquivioleta, si se había alegrado más, menos, si estaba muy en contra del Papa Pezzolano, etcétera, etcétera, y me encontré con una historia maravillosa que es que Raúl Moro le entregó su camiseta en el partido de Alcorcón, que fue hace apenas 9 días. Después de ese empate entre Alcorcón y Real Valladolid, tuvo un detallazo con ella, no dudó en pararse y en dedicarle todo tipo de atenciones a una aficionada fiel e incondicional que, a diferencia de mí, ha mamado el Pucela de toda la vida y que tiene una discapacidad que no le impide disfrutar del fútbol, como a mí tampoco me lo impide. Incluso ella pues viaja a todos los campos que puede y es fundamental que haya futbolistas como este, como Raúl Moro, que tengan la sensibilidad suficiente para implicarse en el piel a piel con el hincha. Porque si bien os digo que a mí el Papa Pezzolano me cae bien porque es un disidente, considero imprescindible esa identificación aficionado-jugador. Y Raúl Moro lo demostró, que tenía todas las de la ley de huir, de pasar de la aficionada, de Susana, y que, como ella bien relató en Radio Marca Valladolid, con Chus Rodríguez y con Jesús Pérez Baraja, tuvo
esa empatía suficiente y necesaria y que tanto escasea en el mundo en el que vivimos. Así que creo que Raúl Moro, no solo por una cosa ni por la otra, sino por las dos en su conjunto, por lo que aporta dentro del terreno de juego y por lo que aporta fuera del terreno de juego, es un futbolista muy a tener en cuenta, muy a considerar, y que vamos a ver si no le sale rana al Real Valladolid, si lo adquiere en propiedad, es de la Lazio, este extremo que también estuvo cedido en el Real Oviedo la temporada anterior en la categoría de plata, y a ver si no le sale como Gonzalo, hablando de categoría de plata, porque parece que tiene mejor cabecita y condiciones son igualmente buenas para jugar al fútbol. Es cierto que ha tenido muchas lesiones, la afición lo ha pedido mucho más para el 11 titular. Yo he de confesar que he entendido bastante la gestión de Pezzolano en este sentido, porque es verdad que cuando ha acumulado muchos minutos, enseguida ha tendido a lesionarse. Es un jugador muy explosivo, un extremo de los de toda la vida, a veces a pierna cambiada, pero yo creo que mejor a pierna natural. En esto sí coincido con Susana, según le escuché en la entrevista en Radio Marca Valladolid, en la que se identificaba con su sobrino, que su sobrino es extremo y que por tanto, tanto ella como él, tanto Susana como su sobrino, pues idolatran a Raúl Moro. Así que ahí queda. Historias de todo tipo de este equipo ascensor del Real Valladolid, uno de los equipos más ascensores de todo el continente. Baja tú, que ya sube el Pucela, podríamos decir. Así que comentadme qué os parece, qué pensáis del tema Pezzolano, que sé que es lo que más morbo da. Estos futbolistas tipo Tárrega, tipo Monchu Meseguera, Mati Moro, ¿os parece que son tan buenos como yo digo? ¿Le veis futuro a Tárrega en el Valencia? ¿Creéis que un jugador tipo Moro y su sensibilidad deben asentarse en Valladolid? Bueno, se admiten aquí todo tipo de comentarios como siempre, me lo contáis todo en la cajita, a ver si le dais muchas veces like, si lo compartís todas las ocasiones que sea menester, si lo veis muchas horas, y como siempre digo, hasta la vista, Pucela es de primera.